está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, hora de misterios aquí en Radio Nacional. Y es algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Es un placer para todos nosotros estar aquí juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Los saludos y la bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche, Margasca y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, en las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar juntos compartiendo este tiempo. Con esta música queremos anunciaros que la próxima semana estaremos en Belmez de la Moraleda. Vamos a participar en la segunda Bienal de las Caras de Belmez. Hay muchos invitados y sorpresas y todos estáis invitados. La entrada es libre, no gratuita, sí, gratuita, solamente tenéis que llevar 2 kilos de comida no perecedera para los bancos de alimentos. El lugar, el Centro de Interpretación de las Caras, desde el viernes, y el sábado a partir de las 20 horas haremos nuestro programa cara al público. Ahí os esperamos a todos. Comienza el viernes por la tarde y el sábado a partir de las 8 estaremos haciendo el programa, y el domingo con un montón de sorpresas, una demostración de hipnosis y mucho más. Apuntar la cita, próximo fin de semana estamos en Belmez de la Moraleda. Y vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado para esta noche. Esta noche os invitamos a un viaje por tierras desconocidas llenas de hielo y fuego. Están habitadas por pueblos ricos en leyendas, tradiciones, brujas, hechiceros y magos. Son los pueblos del norte, y si nos acompañas, podrás descubrir cómo era su vida, su magia, sus dioses y muchos otros enigmas. Seguiremos con más temas. No hace mucho tiempo le dedicamos un homenaje a su labor. Hoy queremos repetirlo, porque a los maestros hay que agradecerles que nos enseñaran los nuevos caminos para recorrer. ¿Celebraste la noche de Samhain? Pues supongo que no harías el Halloween tú, ¿no? Claro, bueno, en este caso sería el Alfblot, ¿no? Poniendo otro nombre más, porque ya... ¿Ya no es Samhain? Sí, es Samhain entre los celtas, pero siempre estamos hablando de las costumbres celtas, y son prácticamente paneuropeas. No solamente los celtas, también los romanos las celebraban, sobre todo el campesinado, los eslavos también, y los germanos también. Para ellos sería el Alfblot, el sacrificio a los elfos, sería más o menos la traducción. ¿Cómo nos han metido la fiesta esta de los Halloween, eh? De vuelta, me temo que viene de vuelta y viene, pues eso... Contaminada. Claro, convertida en sobre todo una mercadería. ¿A quién le viene bien? Pues evidentemente pues a las grandes tiendas, ¿no? A los grandes almacenes. Lo que se pierde es ese trasfondo mágico real en algunas ocasiones. Yo creo que está bien celebrarla, pero también eso, conocer muy bien cuál es su origen, y que en realidad pues saber que no viene de allí, sino que ha ido allá y vuelve para acá, de alguna forma. Javier Arriz, nuestro invitado. Buenas noches. Buenas noches. Un placer que estés con nosotros de nuevo. ¿Químico? Físico. Físico. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, en la especialidad de Física de la Tierra y el Cosmos. Siempre que leo esto que te presento me llama la atención. ¿Y eso? Pues nada, que cambiaron aquello de geofísica, que yo creo que es mucho más manejable y más de casa, más casero, pues pusieron esta cosa tan rimbombante, pero es que es la titulación. Sí. Que así lo tenemos. ¿Y eres profesor de informática? Sí. Has colaborado trabajando en redes y cosas de estas de este mundo
virtual, extraño, y has escrito un último libro que se llama Magia y Religión Nórdicas. Uh-huh. ¿Por qué te interesan esas cosas de ahí arriba? De arriba, bueno, de muchos lugares. Cuando era pequeño tenía en casa diccionarios de estos enciclopédicos que ya no se ven. Como tenemos Google, pues ya no los tenemos. Pero antes eran esas pequeñas maravillas con montones de páginas en las que tenías de todo, claro. Ilustraciones. Y yo me perdía. Y era un niño al que le gustaba mucho leer y me perdía entre los libros. Y encontraba gente muy diversa, muy curiosa. Desde un tal Anubis, por ejemplo, más al este, hasta un tal Thor, hasta una tal Minerva. Y aquellas cosas me fascinaban. Empezaba a buscar qué hijos tenían, de dónde procedían, a dónde iban, cuáles eran las cosas que habían hecho como dioses, etcétera. Y pues yo fascinado por las mitologías prácticamente de todo el mundo. Algunas me llaman más la atención, no son como más viscerales y les tiene uno un especial cariño, pero vamos, todas me gustan. Estuvimos juntos en Egipto. ¿Te llamó la atención los dioses poderosos que hay allí en Egipto, que todavía parece que tienen fuerza? Claro, para mí es también una de las mitologías y de los panteones y de las culturas que me fascinan. Esa, la babilonia, mesopotámica, la nórdica y la céltica también, pero vamos, Egipto es la cuna de muchísimas cosas y por supuesto es un lugar, bueno, estar allí es inenarrable. Hay que estar, desde luego, si te gusta el tema, hay que estar, tienes que estar. Sentirlo, ¿verdad? Y sabes además que no has visto ni un 0,001%, o sea que es para estar en cada lugar al menos una semana. Yo me hubiera perdido, por ejemplo, en el Museo del Cairo, pues con un termo de café, día y noche por los pasillos, me hubieran dejado algún rinconcito para dormir unas horitas y seguir. Volveremos. Por supuesto. Javier Arries, nuestro invitado, 900-137-137, por si queréis preguntar. Nos vamos al norte de viaje, ¿vale? Tras esa introducción. Su hogar. Los vikingos vivían dispersos por todo el territorio del norte de Europa. Los romanos llamaban al frío y accidentado hogar de los nórdicos Escandinavia. Era una tierra misteriosa y extraña. Remota y escasamente poblada. Una tierra donde se unían el fuego y el hielo. Indomables fuerzas de la naturaleza gobernaban esas tierras. Rodeadas por los fríos océanos del norte. Conozcamos algo más de estos pueblos del norte. Se me ha olvidado saludar a los amigos que han venido a vernos. Bienvenidos de Alcalá de Henares. Pero cómo gusta esto, que estabais ahí con la música celta o de esta. No sé si hemos cometido algún error. Hablábamos de vikingos. ¿Son lo mismo los vikingos que los pueblos del norte, que los celtas, que los germanos? No, aclárame un poco eso. Habría que diferenciarlos. Por una parte, los vikingos forman parte de una época muy determinada. Cuando ya todos se habían asentado, todos los bárbaros, ¿no? Recordémonos aquellas lecciones de historia cuando íbamos al cole, ¿no? La caída del Imperio Romano, y de repente hay una migración de pueblos impresionante que atraviesa toda Europa, que recorren kilómetros enteros desde sus lugares de origen, recorriendo prácticamente toda Europa. No solamente germanos, también gente de las estepas. Los alanos, por ejemplo, pues eran gente que no eran germánica, venían de las estepas, ¿no? Y bueno, pues hay un trasiego de pueblos por muchas razones. Entre otras cosas, por ejemplo, porque vienen pisando fuerte también gente de las estepas como los hunos, empujando a tribus que viven en pequeñas confederaciones y son incapaces de enfrentarse a un ejército tan numeroso y bien organizado como es el huno. Y por otra parte, por una explosión demográfica, por otra parte, y un descenso de las temperaturas brutal, un cambio climático en el norte de Europa. Arriba, ¿no? Mucho frío. Hubo una temporada de mucho frío que obligó a muchas tribus que estaban en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, a bajar hacia el sur para tratar de encontrar pues lugares más cálidos, ¿no? Lugares que dejaron también los celtas, porque hay una parte intermedia entre ese limes romano, es decir, entre las fronteras de Roma y los germanos, que son precisamente los celtas. Ellos están entre medias, ¿no? Otro pueblo que ellos consideraban bárbaros, que significa evidentemente pues
extranjero, no tiene ninguna connotación realmente negativa. Bueno, pues ellos tenían contacto con esos celtas, y más allá de ese pueblo de los celtas, que lo conocían más o menos bien, estaban esos otros pueblos más alejados, como bien han dicho en esa introducción, con ese paisaje, ¿no?, tan agreste, tan salvaje, tan violento, tan de contrastes, de fuego y hielo, donde vivían esos otros pueblos que recibían mucha influencia de los celtas, pero que tenían también sus propias características. Empezaron siendo un tronco común de pueblos. Esos son los que se llaman los germanos. Los germanos, efectivamente. Nórdicos. Sí, en principio germanos, ¿no? Porque son, aunque ellos no se llamaban así, era como lo llamaron los romanos, pero eran esas tribus que estaban más allá del mundo celta. Y ahí empezaban, ¿qué cosas tenían en común? Pues tenían un lenguaje común, el protogermano. Es decir, había una especie de comunidad que empezó a destacar por tener una cultura propia, por tener un idioma propia de origen indoeuropeo, y a partir de ahí pues empiezan a dividirse en diferentes clanes. A partir de entonces empiezan a subir hacia Escandinavia, a ir hacia abajo en el continente, empiezan a crecer en número y también a dividirse esas lenguas. Ese protogermano empieza a dividirse en 3 grandes ramas: el nórdico, el germánico oriental y el occidental. El oriental ya no queda nada, lo hablaban los godos. ¿Qué quedan ahora? Pues los lenguajes que tenemos ahora de origen germánico, que son el inglés, el noruego, sueco, danés, etcétera, ¿no? El alemán, evidentemente, el holandés. Esos son los lenguajes germánicos. Y bueno, pues esas gentes empiezan a aparecer en la historia. Los romanos empiezan a tener contacto con ellos, y aparte de tener ese contacto con los celtas, y empiezan a aparecer en el mundo de la historia y a conocerse sobre ellos. Yeah. Sí que nos interesa eso, separar bien el mundo celta del mundo germánico, que a veces, como tienen cosas muy parecidas, esa artesanía tan aficionada a lo natural, ¿no? Esas virutas, los símbolos también parecidos, las triskeliones, pues a veces se confunden. No, el mundo celta es un mundo aparte, que nace en esas culturas que son Hallstatt primero y Latén en el centro de Europa, que Latén daría lugar a lo que son la Galia, Galicia, nuestros gallegos, toda esa segunda oleada de celtas, y encima de ellos, más al norte, estaban estos otros pueblos que hablaban un idioma diferente y tenían una religiosidad similar, pero también con sus propias características, que son los germanos. Y dime una cosa, ¿en qué países estaban distribuidos? ¿En qué zona geográfica estaban distribuidos? Al principio en una zona realmente pequeña. La cultura de Hastorf, que es la cultura en la que los arqueólogos ahora piensan que es donde nace el protogermano, hay pequeñas discusiones ahí entre los eruditos, pero ahí empezaría a aparecer ese primer lenguaje común, y en realidad pues no cubre mucho. Cubre Dinamarca, la península de Jutlandia con sus islas, el sur de Noruega, el sur de Suecia, la parte norte de Noruega y de Suecia prácticamente deshabitada por las condiciones durísimas del clima, algunas partes del Báltico, lo que sería ahora mismo pues Pomerania en Alemania, etcétera, y los Países Bajos. ¿Países Bajos también? Sí, Países Bajos también. De hecho hay una buena parte de tribus germánicas tienen su origen en los Países Bajos. Por ejemplo, los francos realmente pues proceden de los Países Bajos, donde tenían un asentamiento ellos y otras tribus pues muy, muy antiguo. Entonces, ¿Islandia también? En Islandia después, es decir, la primera casa, por decirlo así, de los primeros germanos estaría centrado ahí. Escandinavia, el sur de Noruega, sur de Suecia, Dinamarca, la parte norte de Alemania, incluyendo también Holanda y Países Bajos, y estarían ahí de momento. Y luego, pues esas grandes migraciones, lo que decía antes de la caída del Imperio Romano, en el que empiezan a extenderse por todas partes, acaban con el Imperio Romano. Aquí llegan tanto los visigodos por un lado y los suevos por otro, que crean un reino en Galicia, es decir, tenemos presencia germánica aquí importante. Los vándalos que quedaron de paso y al final pasan por el estrecho de Gibraltar en barco a Cartagena, al norte de África. Y a partir de ahí dan pues bastante guerra al Imperio de Bizancio, y se generan los grandes reinos que conocemos, ¿no? Que son los primeros grandes reinos de Europa, ya cristianizados. Los bárbaros se cristianizan. Los visigodos, cuando llegaron aquí, ya eran arrianos, eran cristianos, no eran católicos, eran arrianos, que era una herejía para los católicos, pero ya estaban cristianizados. Los visigodos por un lado, los francos, que darían lugar a lo que es Francia ahora mismo, los francos acabarían cristianizando a los sajones, etcétera. Después, o antes de eso, los sajones habían pasado a Inglaterra, donde crearon los reinos anglosajones, también se cristianizaron, etcétera. Y cuando ya estaban todos estos grandes reinos formados, por decirlo así, hay una segunda oleada
que empieza pues en los siglos 8, 9, 10, que es lo que abre la era vikinga. A partir de una explosión demográfica que ocurre en Jutlandia, en Dinamarca, en Noruega y en Suecia, donde todavía son paganos, pues las gentes que no tienen tierra para poder cultivar se dedican o bien al comercio o bien al pillaje o ambas cosas. Y empiezan a salir en esos barcos que todos conocemos como una industria naval impresionante para la época, pues a asolar las costas del norte de Alemania, francesas, las inglesas. El primer ataque registrado vikingo y que inicia la era vikinga es en el famoso ataque al monasterio de Lindisfarne en Inglaterra, donde bueno, pues se llevan todo el oro. Aquí se encontraron allí pues una mina prácticamente, montones de joyas religiosas en oro y en metales preciosos, defendidas por unos pobres monjes que no tenían ni idea de combatir y que por supuesto pues eran gente pacífica. Bueno, pues allí hicieron el agosto, como quien dice. Llegaron hasta aquí, por supuesto, hicieron incursiones pues en todas partes. Sevilla, ¿no? Claro, estuvieron en el Golfo de Vizcaya, en toda la cordillera, en toda la costa cantábrica, en Galicia estuvieron bastante tiempo, dieron bastante guerra, en las cercanías de Iria Flavia, Santiago de Compostela, costearon por el borde de Portugal, por el borde costero de Portugal, se metieron por el Guadalquivir y llegaron hasta Sevilla, donde el Califato de Córdoba tuvo que mandar un ejército para poder retenerlos, y allí se quedó, fíjate, cosa curiosa que tampoco se conoce mucho. La mayor parte del ejército que invadió esas zonas de Sevilla pudo huir al ver al ejército de Córdoba, que era pues bastante más numeroso, pero un grupo bastante importante quedó atrapado en una isla del Guadalquivir y a cambio de la paz se convirtieron al Islam y luego se convirtieron en familias de fabricantes de quesos. ¿Qué me dices? Sí, así que incluso pues hay comunidades que, por decirlo así, descienden de ellos. Llegaron hasta todo el Levante español también, hasta Italia, a muchas partes, es decir, estuvieron por todas partes. Esto, los vikingos que procedían generalmente de Dinamarca, sur de Noruega, etcétera, que eran lo que entendemos como piratas, ¿no?, que iban por ahí costeando. Y desde Noruega hubo otra gente que fue hasta Occidente, y allí se encontraron con una isla en la que estaba habitada por unos pocos monjes irlandeses, que se llama Islandia, Isla de Hielo, que sería el nombre que le dieron. Fue colonizado por noruegos, y a partir de ahí llegarían hasta Groenlandia. Eric el Rojo, el famoso Eric el Rojo, descubrió Groenlandia, y su hijo Leif habría llegado ni más ni menos que a las costas americanas. Mucho antes de que llegara Colón. Efectivamente. Es decir, que tenemos muchas influencias de ellos por más de lo que este paso. Vale, ¿cómo vivían? Cuéntame brevemente. ¿Cómo estaban organizados? ¿Tribus? ¿Cómo vivían? Sí, claro. Antes de que se cristianizaran, y poco antes de la cristianización, había reyes ya, por ejemplo, en Noruega, en Suecia. Cuando se cristianizaron, pues empezaron a forjarse, ¿no?, esos grandes reinos como el reino visigodo, el reino franco, pero antes pues vivían en pequeñas tribus que formaban a su vez, eran pequeños grupos familiares. Nos tenemos que imaginar a pequeños grupos de familias que vivían en una casa grande, alrededor de la cual pues había una granja, donde vivían pues del ganado, de la agricultura, etcétera. Habría a lo mejor algunos siervos haciendo labores de... ¿Había esclavos entonces? Muy pocos. La verdad es que la esclavitud se puso en vigor poco después de conocer a los romanos y en las luchas con los romanos. Cuando hubo ya luchas con los romanos, se llevaban a prisioneros romanos y los incorporaban, pero fíjate, no los tenían al servicio doméstico como ocurría en Roma, ¿no? Tú eras un patricio romano y tenías a tus esclavos dando vueltas por la casa, limpiándolo y dejándolo todo como la patena, y tú viviendo pues tan ricamente. Los germanos no. Los germanos les hacían vivir en casas aparte, y lo que hacían era que pudieran trabajar la tierra y les daban como una especie de diezmo, es decir, no estaban tan mal como podía estar un esclavo. Si tenía mal genio el patrón, por decirlo así, y se cargaba un esclavo, como era suyo, tampoco pasaba nada, pero no era algo habitual, no era un pueblo especialmente cruel con los siervos. Y fíjate algunas anécdotas de cronistas romanos, que cuando llegaban las legiones y llegaban a algunos de estos pueblos, a algunos de estos poblados, se habían integrado tan bien estos siervos que procedían de Roma o de territorios romanos y estaban perfectamente romanizados cuando los atraparon como prisioneros de guerra, pues se escondían en los bosques para no volver, porque estaban allí pues viviendo, ya se habían acomodado perfectamente a su forma de vida y no vivían realmente como esclavos, sino que ellos tenían pues eso, trabajaban su tierra y sencillamente tenían que dar un pequeño diezmo al clan, ¿no?, que les tenía allí acogidos de alguna manera. Esos clanes pues o esos pequeños grupos familiares se agrupaban en clanes que vivían más o menos próximos, generalmente en las riberas de los ríos, y los clanes pues
pues daban lugar a tribus que muchas veces se confederaban entre sí, y muchas veces cuando oímos hablar de las tribus de los francos o las tribus de los suevos o cosas por el estilo, en realidad eran confederaciones que estaban cambiando continuamente. Una serie de pueblos se unían entre sí con objetivos comunes, cuando no les interesaba se iban, deshacían la asociación y hacían otra. Por eso salen tantos millones y millones de pueblos germanos, ¿no?, en los anales de los, sobre todo los escritores romanos. Primeros datos de este viaje que estamos haciendo. Seguimos tratando de buscar la cosa más mágica o más misteriosa tras esa introducción. Radio Nacional de España se mueve contigo. Hay que darle más importancia a los pueblos, más cosas de los pueblos. Mira que a todos nos gusta el pueblo, pero los pueblos están cada vez más vacíos. Esto me suena a pueblo, con el Ciudadano García. Muchos dicen, ¿cómo me gustaría tener pueblo? Pues ala, que hay sitio. Esto me suena a pueblo. Todos los fines de semana, los sábados y domingos de una... Dilo tú, Dani. Sábados y domingos a la 1 de la tarde. Mediodía en Canarias. Y recuerda, 2 trillones de átomos. Los domingos a las 4 de la madrugada. Radio Nacional de España. Los pueblos del norte tenían sus dioses. Seres poderosos que dominaban la naturaleza y a sus gentes. Entre ellos estaban gigantes, enanos, bestias y dioses conforman el panteón vikingo. Los guerreros que mueren blandiendo la espada se ganan un lugar en Valhalla, un paraíso que ofrece una segunda vida llena de guerras y festines. Aquí, los dioses vikingos son mortales, se les puede tender emboscadas y pueden perder batallas. A pesar de todo, la sabiduría reina entre los dioses. Odín, la deidad suprema y dios de la guerra, dio un ojo a cambio de poseer sabiduría. Thor tiene el poder de controlar la climatología y envía rayos y truenos. Frey da fertilidad a la naturaleza, a la gente y a sus campos. Estos dioses continúan presentes en nuestra vida diaria. El miércoles es el día de Odín, el jueves el de Thor y el viernes el de Frey, algo evidente en los nombres de los días de la semana en inglés. extraños nombres, extraños dioses que ahora queremos conocer más ampliamente. A ver, me miraba así de una manera rara, digo, lo estamos diciendo mal, es que no escuchabas... No escuchaba lo que estaba... Me han secuestrado los elfos y me han llevado a un lugar. Vale, yo digo, es que igual estamos equivocando, estábamos dando dioses, nombres de dioses vikingos. No, es que no lo oía. Vale, ¿cuáles son los dioses más importantes del mundo nórdico? Pues fíjate, realmente los que más conocemos son pues los de la época vikinga, porque no había una literatura entre ellos, pero después de que se cristianizaran, pues al poco después de esta cristianización más o menos leve en un principio, se escribieron historias, ¿no?, sobre los dioses, sobre todo en lo que se llama la Edda, que es una compilación de muchos relatos, muchas sagas también. Esa literatura islandesa nos hablan de ellos. Y tenemos, antes de esto, los registros de los romanos. Los romanos, en cuanto empiezan a aparecer con ellos, pues empiezan como hacían siempre, ¿no?, a estudiarles y un poco a ver qué tipo de costumbres tienen, qué dioses, etcétera. Bueno, pues empiezan sobre todo a equipararlos con sus propios dioses. Ven a un tal Donar y lo equiparan con su Mercurio, ¿no?, con su Hércules, porque es un dios fuerte, es un dios potente, con una garrota. En realidad este Donar es más adelante lo que aparecerá entre los nórdicos, entre los vikingos, como Thor. Es el nombre continental, por decirlo así, de Thor. El del martillo. Efectivamente. Y en algunos casos pues se le representaba también como una garrota, ¿no? Algunas tribus, por ejemplo, los romanos decían que llevaban una especie de garrota pendiente o colgante como símbolo de esa divinidad. Se encontraron también, por ejemplo, con otro que era Wotan, al cual los romanos clasificaron como su Mercurio, porque era sabio, era un dios sabio, etcétera, un dios de la comunicación, y bueno, pues ellos lo pusieron como Mercurio. Este Wotan, más adelante, pues daría, digamos que es la forma continental de decir el nombre de Odín, lo que los escandinavos llamarían Wotan, Woden,
Odín, y ese sería el Odín, ¿no?, que ahora todos conocemos. Hay otra diosa que no sabemos muy bien quién es, quizás es lo que los vikingos llamaron Niord, una diosa Nerthus, una diosa muy curiosa, que es una diosa antigua y de la que pues en los textos ya posteriores pues no aparece mucho, aunque hay determinadas historias, ¿no?, que parecen volver a esta diosa. Esta diosa se adoraba en los pantanos. Había una isla en Dinamarca, cuenta Tácito, un escritor romano, que tenía una especie de bosque sagrado dedicado a esta diosa, la diosa Nerthus. Lo digo porque es importante, porque muchas veces se piensa que los dioses son todos masculinos, y no, había un culto también, ¿no?, muy intenso dedicado a las diosas, y sobre todo en los primeros tiempos, ¿no?, a esta diosa Nerthus, a determinadas diosas madre que aparecen en ciertas muy pocas piedras en los limes romanos, que algunos bárbaros germanos que se habían metido en la legión dejaban pues los nombres de estas diosas por ahí. Pues esta diosa Nerthus es una típica diosa madre, una diosa de la tierra. Tenía, como digo, una especie de arboleda sagrada, y en esa arboleda sagrada había un carro. Curiosamente, en los restos arqueológicos que han encontrado los arqueólogos por ahí en muchos sitios en pantanos de Dinamarca, aparecen como ofrenda carros votivos, carros dedicados al sol. ¿Carros llevados por animales? Efectivamente, en este caso eran 2 bueyes, era un carro sagrado, y había en algún momento dado, el sacerdote que se encargaba de aquello pensaba o creía sentir que la diosa había bajado y estaba encima del carro y quería darse una vuelta entre los hombres. Entonces se movía él con el carro, con sus 2 bueyes, y dejaba ir a los bueyes por donde quisiera. Ese carro iba por los diferentes poblados, y allí donde aparecía era una fiesta, nadie discutía, no se podía llevar armas, y era una alegría porque la diosa estaba pasando por allí y traía prosperidad y felicidad tanto a los dioses como al ganado, etcétera. Y pues iba pasando por allí hasta que decidía regresar de su paseo, volvía de nuevo a su lago sagrado. Y aquí viene la parte más fea: la gente que ayudaba a llevarla en el carro, etcétera, no el sacerdote principal, pero digamos que algunos sacerdotes menores, o quizás siervos, por decirlo así, pues eran ahogados porque se suponía que la diosa se hundía en el pantano que había al lado de la arboleda sagrada y se llevaba a esos fieles como seguidores más allá, ¿no? De hecho, han aparecido muchos cuerpos sacrificados en algunas turberas en Dinamarca, donde pues se les han encontrado pues como correas de cuero en el cuello, etcétera, señal de que han sido ofrendados de alguna manera a las divinidades. Esta es una de las diosas más antiguas que no aparece. Lo comento porque no es el típico dios nórdico o vikingo que nos podemos encontrar. Del resto, pues si quieres hablamos. Odín, por supuesto, es considerado como el padre de los dioses, es el más sabio, el que tiene la voz cantante prioritaria en los mundos de los dioses. Sobre todo es un dios de sabiduría. Fíjate que su gusto por la sabiduría, que incluso da un ojo por conseguirla. Y esto nos habla de una cosa importante, ¿no? Algo que creían ellos, y es que la sabiduría cuesta y tiene un sacrificio, que no se da nada por nada, que si quieres sabiduría tienes que conseguirla por ti mismo. Él fue para conseguir esta sabiduría a un pozo donde vivía un pariente suyo, el gigante Mimir, y ese pozo se supone que contiene el agua de la sabiduría. Bueno, pues Mimir le dijo que si quería beber de su pozo debía dejar como prenda su ojo izquierdo. Odín estaba tan interesado en ser sabio que se extrajo su ojo, lo dejó dentro, y ahí permanece supuestamente dentro del pozo de Mimir, y así fue como obtuvo la sabiduría. El ojo que le queda es el sol, y el ojo que está en el pozo es la luna, según la mitología. Qué bonito. ¿Y el Valhalla qué era? El Valhalla era precisamente pues una de las zonas dentro del mundo de los dioses, una región en la que pues presidía Odín. Valhalla era el palacio donde vive Odín. Se puede traducir algo así como Valhalla, la sala de los muertos, la sala del combate, la sala de los muertos. ¿Y por qué? Porque aparte de ser un dios sabio y con muchos rasgos chamánicos, muchos rasgos chamánicos, Odín es también un dios de la guerra, es un dios fuerte. Tiene una lanza mágica que es Gungnir. Allí donde la lanza, pues te puedes echar a temblar porque siempre acierta. O sea, no eches a correr porque te va a dar. Es un dios de la fuerza, de la valentía, del valor, de la guerra también, y a él van a parar, a ese enorme salón del Valhalla, a ese enorme lugar, van a parar la mitad de los guerreros muertos en combate. ¿Solo la mitad? Solo la mitad. ¿Por qué? Pues ahora te diré por qué. Los Einherjar, que es como se llama a los caídos en combate, pues eso, caen luchando, y por un lado las valquirias,
hijas de Odín, criaturas, mujeres mitológicas, a las cuales se les dice muchas veces como hijas de Odín, se las califica como hijas de Odín, van escogiendo a los mejores guerreros y esos que caen se los llevan al Valhalla. ¿Para qué? Habrá un combate final, habrá una especie de apocalipsis nórdico, por decirlo así, salvando las distancias, ¿no?, mitológicas entre unos mitos y otros, pero habrá una especie de apocalipsis y los Einherjar van a tener su papel ahí, serán los que combatan junto a Odín contra las fuerzas del caos, por decirlo así, y sí, la otra mitad se los llevaba la diosa Freya, que curiosamente era una diosa de la fertilidad, una diosa amable, es la diosa del amor. De hecho, a ella le está dedicada en los países nórdicos el día del viernes. Para nosotros viernes en realidad viene de Venus, es el día de Venus. Allí es el día de Freya, que es un poco el símil entre la diosa del amor latina y la diosa del amor nórdica. Bueno, pues Freya es una diosa del amor, es una diosa a cuya morada, todos los dioses tienen una morada, van a ir los enamorados, las mujeres también, es el palacio al que van las mujeres también cuando mueren. Pero Freya también se lleva a la mitad de los muertos de combate, se los reparte con Odín. Eso es algo curioso, hay muchos puntos bastante misteriosos en la mitología nórdica que te dan que pensar, ¿no? Esa diosa del amor se lleva tiene derecho a la mitad de los muertos en combate. Yo no sé cómo se los lleva porque ella no tiene valquirias. Sí tiene un montón de Disir, de diosas asociadas, pero generalmente son diosas muy amables, diosas asociadas a la sanación, al conocimiento de las hierbas medicinales, o sea, absolutamente nada que ver con las valquirias, que más que sanar, lo que hacen es dar garrotazos a diestro y siniestro. De hecho, tienen nombres, algunas de ellas, pues realmente terribles, ¿no? Como furia, ira, choque de los escudos, estrépito del combate, punta de lanza, cosas por el estilo. Tienen unos nombrecitos que ya echa para atrás. Te felicitan desde San Gil, en Colombia, y también nos están escuchando en Westport, en Irlanda, y te mandan saludos. 900-137-137, primeros datos de estos dioses. Vamos a seguir entrando en ese mundo mágico de leyendas de estos pueblos del norte tras esa introducción. Espacio en blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Seguimos a la búsqueda del conocimiento de estos pueblos del norte. Le toca el turno a las runas. La palabra runa significa murmullo. Proviene del vocablo runar, símbolo mágico, y se considera un regalo de los dioses a los humanos. María José Gancedo nos da algunos datos sobre ellas. El sistema runemal, que es la lectura de las 25 runas, es una especie de jeroglífico que nunca se llegó a hablar. En aquel momento, más bien, el lenguaje era gutural y se transmitía a través de los símbolos que se marcaba o bien en piedra, o bien en hueso, o bien en cuero, o bien en metal. Y en aquellos momentos servía más que para una conciencia interior como actualmente se utiliza, valía para conectarse con la naturaleza, porque esas 25 runas tienen todo el compendio de la sabiduría y del conocimiento del universo. Imaginaros qué volumen de sapiencia hay en ello instalado. Ellos lo utilizaban más para lo cotidiano, aunque solo había personas en exclusiva que podían hacer uso de ellas. Es decir, no era un bien común. Podían disfrutarlo todos, pero las personas que se dedicaban a ello eran exclusivas y además solo podía trascender dentro de la familia a los primogénitos, eran los elegidos para poder transferir esa información. Normalmente eran mujeres, y curiosamente. Y el mayor uso que se hacía de ellas era normalmente en base a la guerra. Las runas y su significado es nuestro siguiente campo de investigación. He visto, Javier, que ponías así la cara, pero déjame que diga una cosita. En Argentina, David Caballero dice: me gusta este doctor en física que sabe de religiones del mundo antiguo. Yo soy doctor en química y me gusta mucho la egiptología en general. Te están llenando de piropos. ¿Por qué decías que... Bueno, primero, las runas, ¿de dónde surgen?
Luego vamos matizando lo que decía, ¿no? Vale, a ver, bueno, pues es algo que todavía está en discusión. Es decir, a ver, en principio aparecen las primeras runas que se conocen, aparecen en el siglo I, aunque hay algunos especialistas que dicen que no, que serían en el siglo II. ¿Por qué? Porque las primeras letras conocidas, supuestamente en rúnico, aparecen en un peine y son... ¿En un peine? En un peine, una palabra que probablemente designa al propio peine, y no está muy claro si son etruscas o runas. Están ahí los eruditos divididos, ¿no?, en qué son. En cualquier caso, pues es probable que salgan, sí, más o menos en torno al siglo I, por contacto con la gente de Retia, de lo que sería la rética entre los romanos, es decir, los Alpes, hacia el sur, hacia Milán, etcétera. Esa zona, antes de que fuera conquistada por los romanos, pues estaban por allí. Los celtas, Mediolanum, de hecho, es una Milán. Mediolanum es una ciudad de ascendencia celta, absolutamente. Era el centro del mundo para los celtos, es lo que significa Milán. Uh-huh. Y bueno, pues toda esa zona pues está llena de tribus de diferente calado. Están por un lado los celtas, están por otro lado gente de Retia, los vénetos, es decir, una serie de tribus con lenguajes bastante parecidos y costumbres muy parecidas, posiblemente también porque hay muchos intercambios culturales. Más que venir del etrusco, proceder del etrusco, probablemente las tribus germánicas que estaban por allí cerca, en ese limes, en esa frontera, en el sur de los dominios de las tribus germánicas, y que estaban en contacto con estos pueblos, pues aprendieron que se podían grabar signos que representaban a letras, y ellos mismos desarrollaron un alfabeto que sería el rúnico, ¿no? Y que tiene mucho que ver, más que con el latino, con el etrusco, con cierto lenguaje helrético que tiene pues parecidos muy curiosos, ¿no? ¿Para qué servía? ¿Para adivinar? Que es un poco la idea que tenemos. ¿O era un método para conocer el futuro? Pues tenemos pocos datos. A ver, te cuento, hay una cosa que nos dice Tácito, en el siglo I, estamos hablando del siglo I, Tácito, que es un geógrafo e historiador romano, nos cuenta que por eso ponía cara, tanto las mujeres como los hombres las habrían utilizado. Y de hecho en las sagas son muchísimos los Vitki, los hombres que practican las runas. Lo que nos dice Tácito, lo que nos cuenta Tácito es lo siguiente: para determinadas cosas importantes, los jefes de familia, por decirlo así, para cosas de la casa, pues hacían un rito que consistía en cortar unas ramas de madera e inscribían determinados signos en ellas, nos dice Tácito. Miraban al cielo antes de usarlas, miraban con los brazos hacia arriba, quizá invocando, pues supuestamente, o así Tácito lo interpreta, como una invocación a los dioses para recibir esa inspiración, y luego de cada grupo de 3 de esas ramas que arrojaban al azar, no sabemos muy bien cómo, pero seguramente sería al azar, recogía una de cada grupo de 3, ¿no? Y sacaba conclusiones como si fuera pues la voluntad de los dioses o lo que iba a ocurrir. Era una cosa que les preocupaba muchísimo a los germanos, el interpretar los vaticinios, interpretar lo que los dioses nos tenían reservado. El destino para ellos era un concepto súper complejo. Eso por un lado. Cuando aparecen las runas y empezamos a verlas realmente, aparte de lo que nos cuenta Tácito y otros romanos, él no menciona la palabra runas, pero se parece mucho a cómo se usan las runas actualmente en la adivinación y en cómo aparece en sagas posteriores el uso de esos determinados objetos para echarlas y obtener pues un sistema de adivinación. Vaya. Las encontramos en todo tipo de objetos caseros, en piedras para conmemorar la muerte de un amigo, de un padre, de un esposo, de una esposa, de un hijo, de una hija, sobre todo en Escandinavia. Hay piedras conmemorativas en las que se ha grabado una conmemoración. No tenemos textos, es decir, ellos no utilizaban el alfabeto rúnico para escribir libros como lo hacía, por ejemplo, un escritor romano o un escritor griego, que hacía pues libros de extensión y podían contar ellos su historia. Nunca se les ocurrió a ningún germano, posteriormente así, una vez que se cristianizaron, pues muchos hicieron crónicas de su tribu, de su pueblo, de su reino, pero no se les ocurrió utilizar las runas para hacer libros contando la historia. Tenían una tradición oral. Por eso lo poco que sabemos es lo que podemos sacar de los yacimientos arqueológicos. Tenían un uso práctico, por un lado. Por ejemplo, tú podías usarlas para comunicar algo secreto. En un ejército, por ejemplo, le pasabas un objeto con runas pues para indicar algún tipo de órdenes, etcétera, pero también sabemos que se utilizaban para la magia y que eran algo muy importante en este sentido. Antes movía la cabeza por lo siguiente: el Futhark,
que es el sistema rúnico más antiguo, lo componen 24 runas, más que 25. La de 25, la 25 se llama actualmente, es decir, es el sistema que utilizan mucha gente que utiliza las runas. Actualmente lo hace pues gracias a los escritos de un autor que se llama Bloom, que aparte de estos 24 runas que componen el Fuzar antiguo, el primero de los sistemas rúnicos, añadió una runa blanca, pero la añadió él por su cuenta y es contemporánea, que supuestamente representaría a Odín, pero no tenemos constancia de que ello haya sido así, ¿no? antes de él. Podríamos estar contigo, Javier, horas y horas hablando de todo eso. Te pido si puedes sintetizar. Eso es. Runas de la cerveza, ¿qué es eso? Runas de la cerveza, pues importante porque sabes que la cerveza y la hidromiel, ¿no? Que era también el símbolo de la poesía, el hidromiel, hay un mito precioso acerca de cómo se obtiene el hidromiel, luego si quieres, si hay tiempo lo comentamos. Pero la cerveza era muy importante, ¿no? Porque los banquetes, el celebrar, pues era muy importante para ellos, ¿no? Tenía un punto sagrado, ¿no? El hecho de poder compartir con los dioses, y si se libaba también a los dioses, compartir con los hombres, con los compañeros, y el hecho de compartir la bebida con los dioses. Bueno, pues muchas veces esa cerveza podía venir envenenada. Bueno, pues había unas runas para la cerveza, en las que tú utilizabas las runas para saber si la cerveza estaba envenenada. Sí, curiosamente. Y esas runas de cerveza, pues el Vidki, el hombre que tallaba las runas, las tallaba sobre el cuerno. Además se pintaba unas runas náudiz en las uñas. La runa náudiz es una runa que significa necesidad, aflicción, pena, cosas bastante feas. Y supuestamente, pues con eso, supuestamente el veneno desaparecía o el cuenco se rompía. Hay una saga, la saga de Egil Skallagrímson. Egil Skallagrímson es un vikingo que aparte tiene conocimientos, también es un berserker, uno de estos guerreros que entraba en un estado de furia, que lo había heredado de su padre y de su abuelo, pero también era un hombre que conocía las runas, y mucho y muy bien, por lo que nos dice la saga. Y en una ocasión pensó que su anfitrión, que no le tenía mucho aprecio, quería invitarlo, y estaba allí también en el salón de cerveza y le pasaron la cerveza. Pues él hizo eso, cogió las runas, las escribió. Las runas siempre se utilizan del mismo modo. Una vez que las escribes tienes que pintarlas con tu sangre, o sangre de algún sacrificio, pero generalmente la tuya. Sí, para que sean válidas. La sangre es lo que tiene el poder vital que las convierte en algo vivo, por decirlo así. Hecho se pintó esas náudice en las uñas, y el cuerno en el que estaba la cerveza pues estalló, y así fue como supo que querían envenenarle. Qué curioso. Dicen desde un lugar donde vamos a ir dentro de poco, Quito, Ecuador, aprendiendo muchísimo con ese experto. Sandra Ortiz te lo dice. Tendrás que venir otra vez para seguir hablando de asunto. Cuando queráis. Seguimos adelante porque hay tantos aspectos que queremos tocar. Detrás de esa introducción creo que nos vamos a hablar de magia, que es lo que nos interesa esta noche. Esta noche, en Espacio en Blanco. Llega un momento en que tanto Freixedo como los jesuitas separan sus caminos. Los propios jesuitas le piden a Freixedo que redacte un documento diciendo que Freixedo es dueño de sus ideas, que ellos no le pueden decir a Freixedo lo que tiene que decir, pero en ese momento hay que separar caminos, porque aquello no puede seguir pasando por las presiones que estaban sucediendo. Esto se mezcla en una serie de años con un encuentro ovni, quiero recordar, que tiene el propio Freixedo, y aquello le cambia completamente los esquemas. En muchas culturas de la antigüedad, la magia era vista como algo que no estaba separado del día a día. Mucha de la información que tenemos de los antiguos nórdicos llegó a través de las sagas, leyendas que narran historias mitológicas y épicas. Por las sagas se sabe que la magia tenía un componente chamánico, por el que se entraba en contacto con el mundo de los espíritus y el mundo de los dioses. Incluso hay dos dioses, Odín y especialmente Freyja, que se asocian con ella. De hecho, es bueno recordar que, según la leyenda, Odín se colgó de un árbol por varios días, y de esa experiencia nacieron las runas. Por otro lado, Freyja es considerada como la principal volva, que además le enseñó el camino de la magia a los demás dioses.
Había 4 grandes grupos de magia. Por un lado estaba Seyor, donde estaban los viajes espirituales, la curación mágica, la remoción de espíritus y la sanación del alma. También estaba Spa, que era la práctica asociada a las profecías y a la adivinación en general. Por otro lado estaba Gald, que significa literalmente cantar, y se usaba para hacer encantamientos con la voz. Y por último, estaba la magia rúnica, que se usaba para la protección y hacer hechizos. La magia en el pueblo nórdico. Conozcamos algo más de ella. Tenían magia para todo. Hay un comentario que dice: yo tengo pintada una runa en la tumba de mi perro, la del buen viaje, dice Paula desde Tarragona. Magia para todo tenían. Sí, claro, y varias técnicas, efectivamente. 2 técnicas sobre todo básicas. Por un lado, el Seider, que era la que tiene el componente más chamánico, ¿no? Efectivamente, Odín se autosacrifica en el Yggdrasil, el árbol que se elige entre los mundos, se sacrifica con su lanza y permanece durante 9 días y 9 noches sin comer ni beber, sacrificado a sí mismo. Él es la ofrenda, el oferente y el ofrendado. Y en esas 9 noches de repente aparecen las runas y él las toma. Pero además del conocimiento rúnico, también es especialista en Seid, como Freya, efectivamente. El caso es que el Seid estaba sobre todo bien visto para las mujeres, pero curiosamente era considerado ergi, deshonesto, como débil para los hombres. Entonces estaba mal visto que los hombres practicaran el Seider. Y una de las cosas que hace es Loki, un tipo de magia, ¿no? Claro, una de las cosas que hace Loki para ofender a Odín, un día le dio por enfadarse con todos y llamarles de todo. Pues una de las cosas que le dice Odín es que es un practicante de Sed y que le han visto hacer brujería, y eso es ergi, eso es deshonroso, eso es afeminado, sería incluso la palabra, ¿no?, que lo traduce. Odín es un especialista en el Seider. Tiene rasgos chamánicos. Se practicaba sobre una tarima en la que generalmente una seidcona, una mujer que practica el Seider, o una spacona, que sería la que trabaja con el spa también, prácticamente son la misma magia, trabajan sobre una tarima o sobre un trono alto, y mientras alrededor sus ayudantes jóvenes, tanto masculinos como femeninos, cantan unos cánticos, los cánticos de Baldur, que la ponen en trance. También se toca un tambor. Fíjate en los elementos chamánicos que hay aquí, por supuesto. Y bueno, pues entra en trance y se pone en contacto con los espíritus, etcétera. El Galdur significa exactamente eso, encantamiento, y es la mejor forma de traducirlo, es un canto. Y como nuestro encantamiento, encantar también es lo mismo. Cuando se canta, se encanta, es decir, nuestro propio idioma también habla de lo mismo. Y el Carmen, por ejemplo, la palabra latina Carmen significa eso también, encantamiento, una oración que se canta y que es un hechizo realmente. Pues el Galder es eso, es el poder de la voz, del ritmo, del canto. Los poetas nórdicos conocían bien esto y podían hacer desde poemas, que eran poemas para maldecir, hasta poemas para prácticamente cualquier cosa, para enaltecer y cualquier cosa. La magia rúnica se empleaba muchas veces en combinación, sobre todo con el Galder. Lo que se solía hacer es lo siguiente: tú tallabas las runas, como decía antes, generalmente era sobre madera, sobre tablillas, han aparecido en tablillas en cuerno, en asta, las tallabas, hacías un corte, las teñías con sangre, eso es importante, siempre lo dicen en las sagas, y después haces un Galder, un canto que de alguna manera las dirige hacia su objetivo. ¿Esa gente que se dedicaba a la magia era importante dentro del grupo social? Sí, mucho. Ya te digo, algunos mal vistos, otros muy bien vistos. Por ejemplo, los hechiceros de la peor especie, a los cuales muchas veces se les acusaba de practicar el Seider o de prácticas de nigromancia, se les llamaba, por ejemplo, Raita, una palabra que significa algo vil, algo que está fuera de la sociedad, y eran pues considerados como hechiceros de baja estofa, por decirlo así. Pero los magos importantes, los que practicaban sobre todo el Galder entre los hombres, pues estaban muy bien vistos, y un vikingo pues podía ser perfectamente un Karl, un Jarl, un señor,
un noble, podía ser un Vizki y un buen conocedor de las runas. El Seider, como te decía, era generalmente utilizado por las mujeres. Las mujeres que lo practicaban eran consideradas como sacerdotisas y tenían un nivel social elevadísimo, eran súper respetadas, pero esto además lo sabemos no solamente ya por los vikingos en plena época cristiana, cuando ellos todavía siguen siendo paganas, pero el resto de Europa cristiana, sino que el propio Tácito y otros autores griegos, romanos, lo dicen, ¿no? Que las mujeres son especialmente bien consideradas entre los germanos porque creen los germanos que ellas tienen una especie de puente, de conexión especial con la divinidad y con el otro lado, y que cuando hablan a veces, pues lo que están contando, diciendo de alguna manera, su intuición las lleva a poder hacer predicciones y a poder saber lo que quiere la divinidad. Entonces, muchas sacerdotisas, muchas mujeres eran respetadas. En algunos casos, incluso las que promovían sublevaciones contra la propia Roma eran profetisas, eran sacerdotisas reputadísimas. La arqueología además lo demuestra porque encontramos tumbas, como en el barco de Oseberg, un famoso barco que se puede ver, lo habrás visto, seguro que nuestros oyentes lo habrán visto muchas veces, es el típico barco vikingo que aparece en el museo, creo que está en Oslo, quiero recordar. Pues allí había precisamente una sacerdotisa enterrada con su vara mágica, en forma de uso. Y bueno, pues objetos que estaban relacionados con su arte. Eran muy, muy respetadas. Desde Bilbao preguntan si utilizaban amuletos para protegerse o de maleficios y si tenían algún ritual cuando entraban en guerra. Pero te dejo la preguntita, la respondes después, ¿vale? Correcto. Porque esta música dice que nos tenemos que ir marchando, que llegan las noticias. Las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una mínima pausa, después vienen las volvas, que serían las brujas en esa tradición que estamos hablando esta noche, y un homenaje, volvemos a hacer un homenaje al maestro que se nos ha ido, a Salvador Freixedo, eso y más información. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Enseguida regresamos, no os vayáis, hay mucho más espacio en blanco esta noche.